Muy buenas tardes a todos por su asistencia. Hoy comenzamos tiene lugar la segunda sesión del ciclo 2021 del Seminario de Derecho Comparado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actividad que comenzó hace ya 3 años con el objetivo de promover el debate, la discusión académica y eventualmente la investigación en distintos tópicos jurídicos, siempre desde la perspectiva comparada. Analizamos cuestiones de derecho constitucional, como fue, por ejemplo, la sesión de la semana pasada con la profesora Johanna Frolich en materia de reformas constitucionales en perspectiva comparada. Y en la sesión de hoy vamos a analizar tópicos de derecho privado, entiendo, fundamentalmente, ¿cierto? En materia de Así familias es. jurídicas. Hoy nos acompaña la profesora María Pajatica. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, no en Inglaterra, por favor, para que la gente no confunda, muy distinto, como la profesora Gatica va a explicar hoy día, asumo, ¿cierto? Precisamente de eso voy a hablar. Justamente de eso va a hablar. Doctora entonces en la Universidad de Edimburgo y es profesora de Derecho Civil y secretaria académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Austral, en la sede de Puerto Montt, y también secretaria general de la recientemente creada Red Chilena de Derecho Comparado. El tema que nos convoca hoy está planteado el título como una pregunta: ¿qué podemos aprender de los sistemas jurídicos mixtos? Así que, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la profesora Gatica. Simplemente agregar que la sesión está considerada para que dure máximo hasta las 4 de la tarde, es el tiempo que disponemos. Entonces la profesora Gatica puede disponer de aproximadamente media hora, puede ser tal vez un poco más, para exponer, con el objetivo de que posteriormente pueda haber preguntas del público y ojalá debate y discusión al respecto. Así que, entonces, le concedo la palabra a la profesora Gatica y nuevamente muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a ti, Adolfo, por la invitación y muchas gracias a todos los que están hoy día conectados. Yo sé que cada día tenemos más y más seminarios así por Zoom, así es que les agradezco a los que se tomaron el tiempo de venir. Y efectivamente tengo planificado algo así como media hora, creo, y creo que voy a estructurar mi presentación en tres cosas. Te voy a hablar de tres cosas. Primero voy a hablar de qué son los sistemas mixtos y cómo llegaron a ser mixtos, y ahí va a haber algo un poco de historia quizá. Luego, por qué nos pueden interesar a nosotros los sistemas mixtos. Y luego voy a hablar de dos ejemplos que traigo del derecho escocés, del derecho privado. Ahí después voy a hacer el disclaimer de por qué el derecho escocés y no los otros sistemas, para finalmente cerrar con unas breves palabras de conclusión. Y entonces, sin más, voy a partir por la primera pregunta, que es qué son los sistemas mixtos y cómo llegaron a serlo. Y evidentemente todos los sistemas jurídicos son hoy en día y en alguna mayor o menor medida sistemas que uno podría llamar mixtos, ¿verdad? Todos los sistemas recogen instituciones de otros sistemas y es raro que un sistema sea puro, puro digamos entre comillas, en el sentido de desarrollarse sin mirar hacia afuera en algún sentido. Sin embargo, el sentido en que me refiero hoy a los sistemas mixtos es uno particular. Me refiero a los sistemas que se encuentran en la intersección entre el derecho continental y el common law. ¿Cuáles son estos sistemas mixtos? Aquí parece haber bastante unanimidad en que los principales exponentes de esta intersección son el sistema escocés, el sudafricano, el de Quebec y el de Luisiana. Se trata de sistemas que no solamente llevan ya varias décadas, incluso algunos más de un siglo, desarrollándose de manera independiente, sino que además se autorreconocen o definen como sistemas mixtos y se comunican entre ellos como tales. Sin embargo, existen otros sistemas que también han sido calificados como mixtos, de los cuales hoy día no voy a hablar, pero al menos los voy a mencionar, como Puerto Rico, Sri Lanka, Israel, Malta y Chipre, entre otros. Un aspecto interesante de estos cuatro principales exponentes, que son un poco de los que voy a hablar hoy día, es que Quebec y Luisiana tienen código civil, mientras que los otros dos sistemas no tienen código y su sistema de fuentes formales combina en variable medida la jurisprudencia, ciertas clases de escritos doctrinales y también leyes antiguas. Son sistemas, en definitiva, en que ciertos elementos que nosotros comprenderíamos como parte quizás de la historia del derecho
tienen una relevancia práctica actual. Ahora, ¿cómo se convirtieron en mixtos estos sistemas jurídicos? Primero voy a hablar un poco de Escocia y Sudáfrica y luego me voy a referir a Luisiana y a Quebec, pero en 3 de los 4 casos esto tiene que ver con colonialismo, ¿verdad? Con de qué país fueron colonias estos ordenamientos jurídicos. Tanto en Escocia como en Sudáfrica, la llegada del derecho inglés a comienzos del siglo XVIII en Escocia, y mediante eso, digamos, mediante la creación del Reino Unido en 1707, cuando se formó el Reino Unido, y en el caso de Sudáfrica, a comienzos del siglo XIX, con la ocupación inglesa. En ambos casos, la llegada del derecho inglés se encontró con un sistema fuertemente basado en el derecho romano holandés. En el caso de Sudáfrica, como es evidente, es porque al momento en que llegan los ingleses, Sudáfrica llevaba 2 siglos ya de ocupación holandesa. Y pese a que en Holanda el derecho romano se extinguió con la introducción del Código Civil, o se extinguió, digamos, como fuente propiamente, sobrevivió el derecho romano en Sudáfrica y luego se desarrolló bajo la influencia inglesa, pero sin Código Civil. El caso de Escocia, en cambio, el fenómeno es quizás un poquito más interesante porque no está amarrado, no está atado a una historia de colonialismo. El desarrollo del derecho previo a la creación del Reino Unido en Escocia estuvo influido por el hecho de que los abogados escoceses, a falta de facultades de derecho, porque en Escocia las facultades de derecho no llegaron sino hasta el siglo XVIII, estos abogados se formaron primero en Francia y luego en Holanda. Y entonces no se formaban en Inglaterra, se formaban en Francia y se formaban en Holanda. Ahí obviamente había algo de, digamos, de nacionalismo y de la eterna disputa que tenían con Inglaterra. Y entonces trajeron estas ideas de Francia y Holanda y se mezclaron con el desarrollo local que ya tenían ellos. De hecho, en Escocia existe una figura bien particular que se llaman esto es una traducción, los escritores institucionales, los institutional writers. Estos eran juristas que entre fines del siglo XVII y principios del siglo XIX condensaron las reglas y principios básicos del derecho escocés, siguiendo, en mayor o menor medida, el modelo de las institutas romanas. Y cuando uno mira esas obras, la referencia a los autores franceses y especialmente a los autores holandeses de esa época son muy frecuentes. Estas obras, estas que se llaman las instituciones, los escritos institucionales de Escocia, tuvieron una enorme influencia en el desarrollo del derecho privado especialmente y siguen teniendo hoy en día, y esto es lo más curioso, valor de fuente formal del derecho, aunque su estatus respecto de las demás fuentes es un poco incierto, y ahí hay discusión respecto de qué valor tienen respecto de otras fuentes, pero son indudablemente reconocidas como fuente formal del derecho. Sin embargo, luego de la Unión, luego de que se creara la Unión Europea, y pese a que Escocia conservó su sistema jurídico y también su sistema judicial propio, recibió una fuerte influencia inglesa en su desarrollo posterior, lo que se debe a varios factores. Voy a mencionar quizás los más evidentes. Uno es que la legislación aplicable a Escocia, a partir de la creación del Reino Unido, la legislación aplicable a Escocia, ya fuese porque era legislación genérica para el Reino Unido, o incluso en legislación que era creada específicamente para Escocia, esa legislación era generada por Westminster. Westminster, que es el parlamento que está en Londres. Y ese parlamento estaba dominado por los ingleses. Solo en 1999 Escocia recuperó su parlamento, recuperó su parlamento, por lo que entonces hoy día hay ciertas materias que son de competencias de Westminster y otras que son del Parlamento escocés, y entre estas últimas está la mayor cantidad de las materias del derecho privado. Es decir, el derecho privado volvió a ser, digamos, una materia que se crea desde el Parlamento escocés. La segunda razón, que también es quizás bastante evidente, es que a partir de la Unión, la House of Lords, o la Cámara de los Lores, ¿verdad? Y la que fue reemplazada en el año 2009 por la Corte Suprema del Reino Unido, se convirtió en el máximo tribunal, incluso para los casos escoceses. Es decir, quedaron los dos sistemas judiciales, el escocés y el inglés, y ambos quedan, digamos, bajo el mismo paraguas de la House of Lords y posteriormente la Corte Suprema, que es así hasta hoy. Nuevamente, se trata de un tribunal que está compuesto mayoritariamente por jueces
jueces ingleses que resuelven casos escoceses, y además se cita muy frecuentemente las fuentes inglesas, incluso en los casos escoceses. Entonces, en realidad la línea divisoria entre el derecho inglés y el derecho escocés a veces, y en ciertas materias, es bien difusa. Uno nunca tiene muy claro, es un poco esquizofrénica la situación, uno nunca tiene muy claro si el derecho inglés es derecho doméstico o es derecho extranjero. Es un ejercicio un poco difícil. Hoy por hoy, la regulación de los procesos civiles y penales se parece más a la regulación inglesa que a la continental. La jurisprudencia es una fuente formal del derecho y recibe aplicación la doctrina del precedente. Los principios del derecho civil, en todo caso, siguen siendo importantes, me refiero a los principios del derecho civil continental, siguen siendo importantes, pero en tanto están incorporados en la jurisprudencia, se desarrollan cada vez más mediante formas que son de razonamiento propio del common law. Ahora, si uno acerca un poco más la lupa al derecho privado, vemos claramente que el derecho comercial recibió una muy fuerte influencia inglesa, y lo mismo puede decirse del derecho de contratos y, en alguna medida más limitada, el derecho de la responsabilidad delictual, que es algo que voy a mencionar más adelante. El derecho de bienes, en cambio, opera y sigue operando bajo la batería conceptual continental. Entonces tenemos materia, no solo tenemos una mezcla en cuanto a los sistemas de fuentes y etcétera, sino que tenemos además una mezcla en cuanto a la batería conceptual que se ha instalado en las distintas áreas del derecho privado. En el caso de Luisiana, aquí me refiero al estado de Estados Unidos, se trató de un territorio que entre fines del siglo XVII y principios del siglo XIX estuvo bajo el poder de Francia, con un periodo intermedio bajo el poder de España, para ser finalmente cedido a Estados Unidos e incorporado formalmente como Estado en 1810, en 1812. En 1812 se formó formalmente, digamos, el Estado de Luisiana. A partir de ese momento, del momento en que ya pasa a ser parte de Estados Unidos, el derecho penal se desarrolló más en la línea del derecho estadounidense y hasta cierta medida también el derecho comercial, pero el derecho civil se mantuvo bajo el control de las ideas europeas continentales, lo que llevó a su primera codificación en 1825, basada principalmente en fuentes romanas, españolas y francesas. Paralelamente, se fueron luego incorporando legislaciones fuera del código que tienen origen en el common law, como por ejemplo la incorporación gradual que han tenido del Código Comercial Uniforme, el Uniform Commercial Code, o en prácticas también desarrolladas en otros estados de Estados Unidos. Ello llevó entonces a que en el siglo XX se diera o se desarrollara lo que los mismos abogados de Luisiana llaman el gran debate en la academia, ¿verdad? ¿En qué consistía ese gran debate? Era la pregunta de si Luisiana era realmente un sistema de raíz continental o ya se había convertido propiamente en un sistema del common law. Este debate, que se dio a nivel doctrinario, fomentó un desarrollo y una revisión del derecho y un refuerzo, perdón, un segundo que moví el mouse y se me apagó la pantalla, perdón. Entonces, como les decía, este debate fomentó un desarrollo y una revisión y un refuerzo de las ideas continentales en el ámbito del derecho civil, por lo que hoy día nos encontramos con un sistema mixto en que distintas áreas del derecho tienen distintos orígenes y continuada influencia. Es más bien por área. Finalmente, respecto de Quebec, la historia es más o menos parecida. Luego de que Canadá fuera colonizada por los franceses y se desarrollara en su territorio el derecho en la línea continental, cayó bajo el control inglés a mediados del siglo XVIII, y en ese momento se excluyeron todas las leyes francesas, imponiéndose el common law. Sin embargo, a los pocos años de que Canadá cayera bajo el poder inglés, se restauró específicamente la autonomía de Quebec, especialmente en materia de derecho privado. Luego, la provincia de Quebec se dividió en Alta y Baja Canadá, y en esta última, en Baja Canadá, eventualmente se produjo la primera codificación en 1866, la que finalmente fue reemplazada en 1994 por lo que hoy conocemos como el Código Civil de Quebec. Lo interesante es que desde 1995 se reconoce formalmente en Canadá la bijuridicidad. No sé si esa traducción la inventé yo, pero dicen bijuralism, como que
reconocen esta dualidad, ¿verdad?, de tradiciones jurídicas, y es por esto también que se promueve la redacción de toda la legislación federal en ambos idiomas. Entonces, aunque solo Quebec tiene esta tradición civilista que sobrevive, Canadá lo reconoce, digamos, como una cuestión de Estado, ¿verdad? Dice, este país reconoce ambas tradiciones. Ahora, cerrando un poco esta explicación de cómo llegaron cada uno de estos sistemas a ser mixtos, la verdad es que si uno mira la literatura, los sistemas mixtos no eran algo particularmente interesante para los comparatistas, y de hecho es bastante común encontrar referencias, quizás con algo de amargura, por parte de algunos académicos que pertenecen a estos sistemas mixtos. Entonces miran con algo de amargura el tratamiento que Zweigert y Ketz daban a estos sistemas. Estos autores, que bueno, todos sabemos, digamos, quiénes son, trataban a Quebec y a Luisiana como reductos en Norteamérica en que la tradición francesa era vital, Escocia era un apéndice un poco extraño del derecho inglés, y Sudáfrica era visto como un bicho raro en que por accidente subsistía la relevancia del derecho romano. En el contexto europeo, el interés por los sistemas mixtos parece haberse despertado fundamentalmente a partir de los procesos de europeización del derecho privado, como referentes de la convergencia entre el derecho continental y el common law. Pareciera que estos sistemas ofrecen algunas salidas a las eternas disputas respecto de la comprensión del derecho privado y sus diversas áreas e instituciones, integrando elementos de ambas familias, lo que se volvió particularmente interesante en esos procesos y contextos en que claramente no estaban exentos de consideraciones políticas y de intenciones de prevalencia, ¿verdad? Cada uno trataba de imponer sus ideas para que quedaran reflejadas en estos instrumentos que se estaban creando. Ahora, paso a la segunda pregunta que yo me hago. ¿Por qué nos interesa a nosotros mirar a los sistemas mixtos? Yo creo que existen dos buenas razones para que un sistema jurídico como el nuestro, de raíz civilista, y cuando digo civilista me refiero a continental, y en un constante desarrollo, ponga algo de atención a los sistemas jurídicos mixtos. Y acá voy a referirme, digamos, a dos puntos de vista. Por una parte, el punto de vista de las fuentes, y por otra parte, el punto de vista sustantivo. Desde el punto de vista de las fuentes, quizás una de las cosas o fenómenos que uno puede observar en el desarrollo de nuestro sistema jurídico es la creciente importancia que tiene la jurisprudencia. Ciertamente no tenemos un sistema de precedente propiamente, ¿verdad? Pero tanto la doctrina como los mismos tribunales refieren cada vez más a las decisiones judiciales en sus argumentos. Asimismo, hemos visto el surgimiento de, por ejemplo, el recurso de unificación de jurisprudencia en materia laboral. El proyecto de reforma procesal civil, al menos en lo que yo me quedé, no sé si esto ya habrá cambiado, pero al menos en lo que yo me quedé, contemplaba este recurso extraordinario, ¿verdad?, que tenía un filtro, y este filtro era que la Corte Suprema iba a conocer de este recurso extraordinario cuando existiera una razón de interés general, y una de las razones de interés general era la necesidad de fijar, uniformar, aclarar o modificar una doctrina jurisprudencial. Algo de eso tenemos teóricamente en el recurso de casación ahora, a propósito de la posibilidad de que conozca el Pleno de la Corte Suprema, cuando la misma Corte haya sostenido distintas interpretaciones en una materia, lo que aparece artículo 780 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, resulta interesante mirar qué es lo que hacen la doctrina y la jurisprudencia chilenas con estas referencias a las decisiones judiciales. Parto por la jurisprudencia porque me parece que quizás es lo más sencillo, digamos. Yo diría que de una observación más bien preliminar, por supuesto que esto habría que estudiarlo de manera más detallada y quizás hacer un estudio más cualitativo, pero desde un punto de vista preliminar, creo que la Corte Suprema es bastante deferente consigo misma, formalmente hablando. ¿Por qué digo formalmente hablando? Porque no es que la Corte sea uniforme en sus decisiones, sino que se refiere a sus decisiones previas cuando quiere decidir en el mismo sentido que esas decisiones previas. Entonces es muy típico que uno se encuentra en los fallos de la Corte Suprema con estas frases que dice algo así como ha resuelto esta Corte en ocasiones anteriores, o como ha sostenido invariablemente esta Corte, y luego procede a citar roles de causas, ¿verdad?, donde la Corte ha decidido en ese mismo sentido para ejemplificar. Pero cuando se trata de cambiar de rumbo, lo más común es que haya más bien un silencio respecto de las decisiones anteriores,
y rara vez nos encontramos con un razonamiento o explicación de por qué, si en un caso se ha decidido de una forma y en otro caso, sobre el mismo punto, se decide de otra forma. Este ejercicio de diferenciar un caso de otro se ve mucho más en los análisis jurisprudenciales realizados por la doctrina actual. Entonces, cuando uno mira los trabajos, digamos, doctrinales más antiguos, más clásicos, la referencia a los fallos de los tribunales solía ser un poco, podríamos decir, descontextualizada. Lo típico que ocurría era que se extraía, entre comillas, la doctrina del fallo, esa frase abstracta que toma la forma de una regla general con la que estamos acostumbrados a trabajar. Y claro, en esa lógica, si nosotros vamos a empezar a abstraer reglas, ¿verdad? O digamos, a abstraer lo resuelto, digamos, en reglas generales, ¿cuánto más probable es que extraigamos de dos fallos de un mismo tribunal doctrinas contrarias? Sin embargo, cada vez vemos más que la doctrina del fallo no es tan sencillamente separable de los hechos del caso. Y cuando comparamos dos casos que aplican una regla distinta, nos damos cuenta que en realidad los hechos eran distintos y esas reglas distintas tienen sentido a la luz de cómo se dieron las cosas en esos casos particulares, aunque aparentemente la pregunta sea la misma. De eso tengo un caso, un ejemplo particular que les puedo contar después si quieren. Y entonces hoy, cuando uno toma un artículo o libro que trabaja con jurisprudencia, que trabaja con fallos, se está empezando a incorporar esta contextualización. Se están construyendo y contrastando líneas jurisprudenciales en base a grupos o tipos de casos, más que en base a doctrinas abstractas. ¿A dónde voy con toda esta explicación? ¿Qué es lo que quiero decir y cómo se vincula con los sistemas mixtos, verdad? Lo que quiero decir es que este ejercicio al que me refiero, de diferenciar casos según sus hechos o circunstancias para construir tipos de caso y explicar las diferencias de resultados, es un ejercicio que está muy desarrollado y es muy propio del razonamiento de la doctrina del precedente. Y en este contexto, entonces, creo que observar la forma en que opera la jurisprudencia en sistemas mixtos, en que efectivamente opera la doctrina del precedente, puede ser valiosa en dos sentidos, especialmente para el derecho privado. Por una parte, nos permite observar cómo se desarrollan estas formas de razonamiento respecto de instituciones que son propias del derecho continental, porque conservan las instituciones propias del derecho continental, pero las someten a esta forma de razonamiento. Se trata de la misma batería de conceptos, pero utilizados en una forma de razonamiento distinto. Eso por una parte. Y por otra parte, y muy especialmente en el caso de los sistemas codificados como Quebec y Luisiana, nos permite observar la interacción de estas formas de razonamiento con la existencia y aplicación de un código civil. Ciertamente uno podría decir que esta observación es extensible a cualquier sistema del common law que ha incorporado materias legisladas, que por lo demás esto está ocurriendo cada vez más en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, cada vez se está legislando más, ¿verdad? Pero ¿por qué creo que es más interesante quizás mirar a estos sistemas y no a la forma en que ellos lidian con la interacción entre la jurisprudencia y las leyes? Y es porque en estos contextos de los sistemas mixtos existe una tradición codificada, como la nuestra, y estas formas de razonamiento se han ido incorporando como consecuencia de la influencia del common law. Lo que pasa en las tradiciones del common law, que incorporan leyes, el ejercicio es precisamente el inverso, que es uno que no coincide con lo que nosotros estamos haciendo, porque ellos lo que han tenido que aprender a hacer es a lidiar con leyes. Ellos no estaban acostumbrados a lidiar con leyes y les cuesta mucho entender cómo compatibilizar la forma en que operan las leyes, ¿verdad? Entonces el proceso de los sistemas mixtos se parece un poco más a lo que nosotros nos convendría mirar o a lo que nosotros nos podría servir mirar. Ahora, pasando al punto de vista sustantivo. ¿Por qué pienso que puede ser importante mirar a los sistemas mixtos desde un punto de vista sustantivo? Porque creo que pueden tener un valor especial para observar cómo es que ciertas instituciones se han ido desarrollando, incorporando o resistiendo la influencia del common law. Las prácticas comerciales y contractuales, por una parte, y la cada vez más creciente formación de abogados chilenos en posgrado en sistemas del common law, han hecho que el common law sea o los sistemas del common law sean ciertos, digamos, se conviertan en referentes que se nos meten un poco por la ventana, ¿verdad? Y entonces en este contexto los sistemas mixtos son algo así como laboratorios de recepción de instituciones y conceptos,
los que son adaptados o explicados para ser incorporados de una manera coherente con el sistema de conceptos continental y nos muestra al mismo tiempo las distorsiones que estas incorporaciones pueden generar. Y para ilustrar un poco este punto, hoy día traigo dos ejemplos, que son ejemplos del derecho escocés, y esta es la tercera parte de mi exposición. Y aquí tengo que hacer el disclaimer, porque estoy usando ejemplos escoceses, y eso es por razones bastante obvias, que es porque es el sistema mixto que mejor conozco, porque ese es el sistema donde yo me formé en mis estudios doctorales. Yo estoy segura que podemos encontrar muchos ejemplos en otros sistemas y que pueden ser muy enriquecedores para nuestros futuros desarrollos, pero por el momento prefiero moverme en el terreno seguro, que es el terreno que domino mejor. Y los ejemplos que les traigo creo que son interesantes en dos sentidos diversos, como les voy a explicar. Lo primero, el trust, la figura del trust. Varios de los sistemas jurídicos mixtos han incorporado la figura del trust, al menos los 4 que yo he mencionado aquí como los principales exponentes efectivamente la tienen. Y ello no deja de ser curioso porque el trust es una institución que tiene su fundamento conceptual en una institución o en un sistema de reglas que es ajeno a la tradición continental, que es el equity. No me voy a extender demasiado en la noción de equity porque me imagino que muchos ya la conocen, pero para los que no la conocen, les voy a dar una breve explicación. Desde la época medieval se desarrolló en Inglaterra un sistema jurídico que podríamos llamar dual. No es un sistema mixto, es un sistema dual. Teníamos en primer lugar, y digamos originalmente, lo que llamamos propiamente el common law, que era el derecho del reino que administraban los jueces. Sin embargo, al advertirse que en ciertos casos el common law podía arrojar resultados injustos, se fue formando una administración de justicia paralela que morigeraba o mitigaba los efectos injustos de las reglas del common law y que eventualmente se convirtió en un conjunto de reglas y principios paralelos que se llamó equity, equidad. Pero lo digo en inglés porque no es exactamente lo que nosotros entendemos por equidad. Aunque, claro, el sustrato tiene algo de eso, ¿verdad? Y el equity abarca una cantidad grande de materias. En cualquier materia podríamos tener esta convivencia de reglas de common law y reglas de equity, pero predominan especialmente en el derecho privado. A fines del siglo XIX, los dos sistemas de tribunales, los sistemas, digamos, los tribunales de common law y los tribunales que resolvían en equity se unificaron, pero persistió la diferencia sustantiva entre estos dos conjuntos de reglas. El trust es una criatura del equity, que buscó mitigar la situación jurídica precaria en que quedaban los beneficiarios del trust frente a una propiedad que quedaba en manos del trustee. Aquí tenemos la figura del trust, tiene estas 3 personas, ¿verdad? Está el que se llama el settlor, que es el que establece el trust. Luego tenemos al trustee, que es el que en manos de quien quedan los bienes que componen el trust y lo administra. Y luego están los beneficiarios, que son las personas que tienen que recibir, obviamente, los beneficios del trust. Entonces, lo que tienen en los beneficiarios del trust son derechos de propiedad en equity, paralelos a los derechos de propiedad en common law que tiene el trustee. Aquí digo derechos de propiedad, entre comillas, no en el sentido de dominio que nosotros entendemos, porque en realidad el common law no tiene propiamente un concepto jurídico técnico de dominio como el nuestro, sino que es una noción que es relativa. Eso ya es otra historia que si quieren les puedo explicar después, pero no conocen el concepto de dominio como el nuestro, que tiene un contenido específicamente definido, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de derechos de propiedad, me refiero a algo que podría imperfectamente asimilarse a nuestra noción de derechos reales. Imperfectamente. Entonces, los derechos de propiedad que tienen los beneficiarios del trust se pueden transferir, están protegidos ante supuestos de insolvencia del trustee y de interferencia de ciertos terceros y permiten exigir al trustee que administre el trust de forma que no perjudique a los beneficiarios. La figura, en definitiva, ha sido vista algo así como una de dominio dual. Y de nuevo, dominio en un sentido, digamos, como no coloquial, pero en un sentido que no tiene un contenido técnico específico. Entonces es un dominio dual que solo es posible en este universo de dualidad de reglas, en que tenemos estos dos sistemas de reglas, ¿verdad? Entonces tenemos un dueño conforme a un sistema de reglas y sobre el mismo objeto tenemos otro dueño conforme al otro sistema de reglas. Y entonces en este contexto,
¿cómo tienen trust los sistemas mixtos si no tienen equity? Al menos Escocia, Sudáfrica y Quebec lo explican y justifican a través de la teoría del patrimonio. El derecho escocés, que reconoce la figura del trust desde el siglo XVII, entiende el trust como un patrimonio especial, separado, que tiene las características propias de un patrimonio. Está compuesto de activos y pasivos, y dentro de él opera la subrogación real. La insolvencia del trustee afecta solo a su patrimonio personal, pero no al patrimonio especial o separado, aunque él sea dueño de esos bienes, y correlativamente las deudas que se contraen en la administración del trust no afectan al patrimonio personal del trustee. Los derechos que tienen los beneficiarios son derechos personales en contra del trustee que se ejecutan en el patrimonio del trust, y en efecto los derechos de los beneficiarios ceden ante los derechos de los acreedores del trust. Y así se van explicando los distintos efectos del trust que exceden con creces a lo que nosotros probablemente podríamos intentar explicar mediante la figura de la propiedad fiduciaria. Esta figura está presente con variaciones en los otros sistemas mixtos. Así, por ejemplo, en Quebec el trust se reconoció desde el siglo XIX, pero su explicación conceptual sufrió una evolución. Pasó de considerarse como un dominio sui generis hasta convertirse en el último Código Civil en un patrimonio de afectación que en realidad no tiene dueño. El código indica expresamente que ni el trustee ni los beneficiarios tienen derechos reales sobre el trust, lo que es un poco una rareza en una tradición civilista. Pero lo que quiero destacar es que sobre la base de ciertos conceptos jurídicos de la tradición continental, estos sistemas han podido acomodar y explicar la figura del trust. Ahora, ciertamente los abogados de la tradición anglosajona van a decir y dicen efectivamente, esto no es un verdadero trust. Pero lo cierto es que en sus rasgos clave y desde el punto de vista operativo son bastante similares. Curiosamente se dice que en el Código del Trust de Luisiana, que se introdujo en 1954 como complemento al Código Civil, se parece haber acomodado la noción de este dominio dual, pese a que el Código Civil de Luisiana tiene la estructura conceptual continental del derecho de bienes. Ello probablemente amerita un estudio más profundizado que no he hecho, por cierto, porque quizás aquí sí que tenemos un, comillas, verdadero trust incrustado en un sistema civilista, y habría que ver cómo funciona y qué distorsiones crea. Sin embargo, la regulación del trust en ese código del trust es extremadamente detallada, lo que quizás explica que en su gran medida la institución funcione y no haya que recurrir tanto a los conceptos para tratar de identificar qué efectos tiene. En fin, me parece que la forma en que estos ordenamientos jurídicos han lidiado con la figura del trust puede constituir un insumo útil si los sistemas continentales quisiéramos introducir algo similar sin las amarras conceptuales propias del common law. Y de hecho, a estos países están mirando varios ordenamientos continentales que consideran su introducción. Más generalmente, nos muestra este ejemplo que ante la perspectiva de importar conceptos o instituciones del common law, conviene mirar si estos sistemas tienen algo similar y así evaluar cómo funcionan en un sistema de conceptos propio del derecho continental. Y paso al segundo y último ejemplo y ya estoy terminando. El segundo ejemplo que traigo es el del tort of negligence, el ilícito de negligencia. La estructura e historia del derecho inglés de lo que nosotros identificamos como responsabilidad actual es conocida, por lo que no me voy a extender demasiado, solo voy a mencionar el rasgo fundamental. Se estructura esto sobre la base de ilícitos civiles tipificados, que son los torts. Sin embargo, de entre ellos hay uno que se desarrolló tardíamente, pero se ha desarrollado tanto que se ha, entre comillas, comido el sistema, que es el tort of negligence, o el ilícito de negligencia. La particularidad que tiene este ilícito de negligencia, a diferencia de lo que ocurre con nuestra figura del cuasi delito civil, es que el trabajo pesado de control lo hace la noción de deber de cuidado. Para nosotros, que tenemos una cláusula general de responsabilidad, el deber de cuidado es algo que, podríamos decir, le debemos al mundo, es un deber general de cuidado, y las cuestiones se deciden más bien en el estándar de cuidado, esto es, la determinación de qué tan cuidadosos tenemos que ser frente a personas determinadas en casos concretos, dadas las circunstancias, y en este ejercicio tiene un rol importante la previsibilidad. En el derecho inglés, uno no tiene un deber de cuidado respecto de todo el mundo. La presencia o ausencia de un deber de cuidado en un caso concreto
se determina primeramente por referencia a los casos en que previamente la jurisprudencia ha reconocido un deber de cuidado, y si no es así, conforme a un set de principios que la misma jurisprudencia ha fijado, entre los cuales está la previsibilidad. Y en estos casos, en los casos en que no hay un deber reconocido previamente, se advierte una clara reticencia a ampliar los casos en que el deber de cuidado existe, en un afán por mantener la responsabilidad contenida dentro de ciertos límites. No quieren expandir demasiado la responsabilidad. Luego de que ya se determina que existe un deber de cuidado, viene el análisis del estándar de cuidado y su infracción, pero como les decía, el trabajo pesado de filtro ya está hecho en gran medida. Curiosamente, el fallo que suele reconocerse como el principio básico del deber de cuidado es un fallo de un caso escocés. Y aquí me voy a Escocia, pues Escocia, tal como nosotros, en los sistemas continentales, tenía históricamente una cláusula general de responsabilidad y reconocía un deber de cuidado general. Pero con el paso del tiempo y la influencia inglesa, finalmente en el siglo XX, Escocia adoptó toda la estructura del ilícito de negligencia y tuvo que acomodar su doctrina y su jurisprudencia a esta nueva estructura conceptual. Y en este ejercicio se percataron que existía una amplia área de coincidencia y pudieron acomodar aquellos conceptos que ya tenían desarrollados en secciones de esa nueva estructura. En particular, todo aquello que se refería al estándar de cuidado y su infracción, y con ciertas adaptaciones lo relativo a la previsibilidad, que se movió de lugar respecto a esa estructura, ¿verdad? Si antes era más relevante para determinar el estándar de cuidado, se movió a la parte del deber de cuidado. ¿Por qué creo que este ejercicio puede ser útil para nosotros? Porque nos abre una puerta para considerar un conjunto de literatura y conceptos del common law que quizás normalmente miramos como totalmente ajenos e incompatibles con nuestra estructura conceptual. Ciertamente hay parte de esa literatura y conceptos que no tienen mayor sentido para nosotros, pero lo que hace este sistema mixto es, en alguna medida, facilitarnos la pega. Nos muestra en qué partes de esos conceptos y esa literatura tenemos mayor coincidencia, qué partes pueden contener consideraciones valiosas que nos permitan ampliar nuestra visión sobre las formas en que se pueden resolver algunos problemas y que pueden ser coherentes con nuestra estructura conceptual. En fin, el mensaje que quería transmitir hoy es bastante sencillo. Los sistemas mixtos nos ofrecen miradas valiosas y nos abren un pequeño universo de experiencias que nos pueden ser útiles a la hora de desarrollar nuestras formas de razonar, de considerar potencialmente la incorporación de nuevas instituciones o incluso simplemente de acceder a fuentes más amplias para mirar nuestras propias instituciones. Y con eso concluyo y creo que me pasé un poco del tiempo, pero espero que no haya sido demasiado. Muchas gracias, profesora Gatica, por su muy interesante exposición. Efectivamente, yo creo que ha quedado bastante claro los rasgos fundamentales de los sistemas mixtos y sobre todo, bueno, la importancia, como decía el título de la ponencia, o sea, ¿qué podemos aprender de ellos? En principio uno podría decir, bueno, efectivamente, ¿qué puedo aprender de sistemas tal vez tan lejanos, es decir, de Sudáfrica, o ni siquiera Estados Unidos en general, sino que específicamente del estado de Luisiana o de Quebec? Mucha gente también ni siquiera sabe qué es Quebec, ¿cierto? O Escocia, porque siempre se mira más a Inglaterra y se ve y no se considera mucha Escocia. Pero creo que efectivamente esto demuestra que hay mucho que aprender y como decía la profesora Gatica, efectivamente nosotros querámoslo o no, estamos cada vez más abiertos a influjos del common law, sobre todo en materia comercial. A veces no importación, digamos legal transplant de instituciones en bloque, pero sí ideas, formas de pensar, formas de razonar que se van colando a veces sin quererlo, digamos. Así Claro, por que... eso yo decía que se nos meten por la ventana, ¿verdad? Exactamente, se meten por la ventana. Y ahí nos ha influido mucho efectivamente la cada vez mayor formación de abogados chilenos en contextos, en países ¿cierto? De common law, sobre todo gente que ha hecho, no sé, el máster en Estados Unidos, ¿cierto? Mucho la práctica comercial, entonces son el uso de instituciones anglosajonas. La próxima clase yo se lo planteé a mis alumnos, vamos a ver temas relativos a responsabilidad por declaraciones y garantías, ¿cierto? Que estamos preparando también un seminario más adelante también con la profesora Gatica, porque justamente es una práctica comercial americana que se inserta en contratos regidos a la ley chilena. Y está el problema, bueno, ¿qué efectos produce, digamos?
Y también tal vez un comentario en relación justamente con el trust, una institución que a mí me interesa mucho desde hace muchos años. Siempre tengo un libro pendiente de publicar, y nunca publico, digamos. Y con la pandemia se ha atrasado más, que es sobre el negocio fiduciario, ser equivalente, el equivalente de comida, digamos, diríamos el equivalente funcional, por usar terminología comparatista, del trust en el derecho anglosajón sería, ¿cierto?, lo que se llama el negocio fiduciario, que viene de Roma, que efectivamente no es lo mismo, pero sí lo que se ha intentado en los sistemas continentales es crear esta estructura dual. Si bien no tenemos una propiedad por civil law y una propiedad por equity law, sí se ha construido esta teoría, ¿cierto?, del doble efecto, ¿cierto?, que por una parte estaría el efecto real del negocio fiduciario, ¿cierto?, la transferencia de dominio efectiva al fiduciario, y por otra Ujú. parte, ¿cierto?, el efecto obligacional, que el fiduciario, si bien es dueño, ¿cierto?, porque nosotros no tenemos este desdoblamiento de la propiedad, ¿cierto?, aunque hay algunos autores que hablan, tal vez por influencia anglosajona, de propiedad formal, pero un problema que está vinculado más con el numerus clausus, digamos, en nuestro sistema de derecho real, entonces es muy difícil digerirlo, digamos. Pero el efecto obligacional, entonces, lo que dice es que el fiduciario es dueño, por derecho civil, ¿cierto?, propietario, pero tiene que comportarse de una determinada manera por la cual se obliga respecto del fiduciante, ¿cierto? Entonces, en el fondo, el fiduciario no puede hacer lo que le dé la gana con la propiedad, y se presentan justamente los problemas que presentaba el profesor Gatica. ¿Qué pasa en caso de insolvencia del fiduciario? Eso entra a la masa concursal, que está fuera de la masa concursal, es un patrimonio especial de afectación, o está dentro del patrimonio común, y simplemente hay relaciones de derechos personales y obligaciones correlativas entre el fiduciante y el fiduciario. Efectivamente, nuestro andamiaje conceptual nos obliga a empezar a ir construyendo una serie de categorías dogmáticas para hacer, digamos, que la institución funcione. Ahora, el hecho es que en los sistemas de civil law, en general, es una institución muy complicada, muy debatida en doctrina y de poco funcionamiento. Se puede dejar aparte el leaseback, que es más complejo, pero el hecho es que el trust, el negocio fiduciario anglosajón, ¿cierto?, es una institución de primerísimo orden en los países de common law. O sea, es fundamental. Entre otras cosas, fundamental para el financiamiento también de las universidades, lo que tal vez nos ayudaría mucho, digamos, ¿cierto? Pensar en esos sistemas también de financiamiento de universidad, digamos. Bueno, también es una cultura distinta, digamos, de beneficencia, digamos, que nosotros no tenemos. Pero efectivamente, claro, es un problema ahí, se presentan eventuales equivalentes funcionales, y es un área en que yo creo que, y por eso me encanta que la profesora Gatica haya puesto ese ejemplo, porque El creo que es ejemplo. en el que podemos aprender mucho, digamos, del trust anglosajón, muchísimo, y puede ser muy, muy importante, digamos, para el desarrollo de los negocios en nuestros países, etcétera, no solamente por una cuestión puramente dogmática. Así que, Oye, sí. que claro, me llama la atención precisamente porque justamente cuando estaba preparando esta presentación estaba leyendo, recordando más bien porque ya había leído, estudiado algo del trust yo, precisamente esta noción de equivalente funcional en términos comparatistas, que el punto es que el trust anglosajón, propiamente, el trust del common law, o bien del equity, tiene tantas funciones que en el fondo es difícil también encontrar como un equivalente funcional, porque, como decís tú, es una institución de tan primer orden que se usa para miles de cosas. Entonces, por eso cuando yo digo quizás tratamos de explicar ciertas cosas a través de, como dices tú, yo decía la propiedad fiduciaria, ¿verdad? Sirve quizás para algunas de esas funciones y no para otras, ¿verdad? Y lo otro, y te lo quería preguntar, Adolfo, porque también leí por ahí que en Alemania, no sé si tú, me imagino que por tu forma, en Alemania también tienen figura Treuhand, algo así. Claro, Treuhand. Treuhand, que Eso. es el término tradicional para referirse al negocio fiduciario, que literalmente significa mano fiel, que está ahí en el Ah, trust, ¿cierto? De como confianza, el trust, Treuhand. Claro, como el efectivamente, trust. que tenía ya origen incluso en los derechos germánicos Ujú. originales, que se llamaba, que decía lavadiatio. El problema es que se configuraba de distinta manera que el negocio fiduciario romano, que la fiducia, porque en realidad la Treuhand original germánica era una transferencia de propiedad sujeta a condición. Entonces, no es exactamente lo mismo que el negocio fiduciario. No se configura de la misma manera. Mm. Entonces, básicamente, ¿qué implicaba eso? Que si el fiduciario, digamos, incumple sus obligaciones con el fiduciante, se resuelve su propiedad, queda sin efecto. En cambio, en el negocio fiduciario romano, digamos,
no queda sin efecto. Hay un problema simplemente obligacional, incumplimiento de obligaciones y por lo tanto de derechos personales, y hay acciones personales que habrá que hacer, pero no se pone en duda la existencia de una propiedad. Pero efectivamente está eso, y existe también la Sicherungsübereignung, que se llama en alemán, que sería se traduce literalmente, suena feo, pero se traduce literalmente sobre todo en transmisión de seguridad, que básicamente es el negocio, la fiducia en garantía, el leaseback Sí. en el mercado financiero habitual. Pero claro, pero es efectivamente más cercano al robo. Había intentos en Italia, si no lo he estudiado mucho en profundidad, de también normativa que tratar de acercarse al trust anglosajón, pero siempre naufragan un poco por un tema también que es tan propio de nuestro sistema, que hasta donde yo sé por lo menos no existe en el derecho anglosajón, tal vez tú me puedas corregir, que es el tema de la prohibición del pacto comisorio, ¿cierto? El hecho de que el acreedor no se pueda hacer dueño de la garantía por el simple hecho del incumplimiento de la obligación, que es una norma que viene de Constantino, ¿cierto? Tiene desde el siglo IV siempre, y está en la mayoría de nuestros códigos civiles, está expresamente en nuestro código civil y prohibido de manera absoluta. Entonces siempre el trust o el negocio fiduciario en garantía sobre todo choca con ese principio. ¿Cómo yo transfiero una cosa para garantizar el cumplimiento de una obligación? Y si no cumplo la obligación, digamos, el fiduciario se queda con la cosa, pero eso viola si no la letra, al menos viola el espíritu de la prohibición del pacto comisorio, entonces siempre choca con eso, y por eso en la literatura continental normalmente el negocio fiduciario del trust es tratado más bien, sobre todo desde ese punto de vista, que de hecho también desde el punto de vista de lo que he tratado yo en mi estudio sobre el tema. Voy a averiguar bien cómo funciona eso, claro. lo voy a Y averiguar. por eso Porque sería no me he también muy fijado. interesante aprender también del sistema del common law, pero claro, entiendo que ya el sistema de garantías es distinto, claro, no tienen esa regla que para nosotros es vista como de orden público, digamos, que está vinculado con un poco la idea de prohibir o no permitir, digamos, la autotutela. Digamos, usted no me paga, yo me pago por mi cuenta, digamos, sin tener que salir a vender la cosa, digamos. Y Claro. choco un poco con nuestra tradición y con casi una cuestión filosófica detrás, digamos. Pero... Voy a averiguar, pero claro, lo que leí a propósito de esa semana es que no tiene subrogación real, que es algo en que de lo que los escoceses se agarran súper fuertemente, diciendo como esta idea de patrimonio, una de las ventajas que tiene es que opera la subrogación real dentro del patrimonio. Entonces, eso permite, en definitiva, que se mueva el trust, ¿verdad? Que se mueva lo que está dentro del trust y que contraiga deudas y ingresen y salgan. Yo aquí, esto es de segunda mano, porque en el fondo yo estaba leyendo lo que un escocés decía de esta figura alemana, y decía que en la figura alemana solamente quedaban como protegidos, protegidos de la insolvencia, los bienes que eran originalmente constitutivos de ese trust, o de ese Treuhand, o como sea que se llame. Que no Pero bueno, lo mismo, porque es como un patrimonio fijo, es un bloque, claro. No se toca, efectivamente. Efectivamente sería así. Y tiene esa consecuencia negativa, digamos. No, por eso creo que hay mucho que aprender en eso, también el tema de delitos, pero para mí, claro, me gusta más este tema, claro, lo encuentro especialmente atractivo, digamos, no lo he tenido presente, digamos, efectivamente lo que uno puede aprender justamente ahí los sistemas mixtos. Te voy a compartir, mira, te voy a mostrar un librito. ¿El de Zimmerman? No, señor. Oh. Trust and Patrimonies. De Remus este es un libro. Balsan. Ese señor es como de Lituania, con ese nombre, ¿no? Remus sí. Balsan, suena como de Lituania. Es rumano, me parece. Es rumano. Algo así de... sí. Este es un libro que es un libro editado, tiene capítulos de autores estadounidenses, escoceses, holandeses, canadienses, en fin, es una variedad, y explora precisamente esta frontera entre las nociones del trust y el patrimonio. Es muy entretenido, te lo voy a prestar. Tengo que conseguírmelo. Sí. No creo que se pueda comprar acá porque es editado por Edinburgh. Bueno, se puede comprar por Amazon siempre, pero aquí hay dos textos que hablan precisamente de la noción del trust escocesa y cómo se interactúa la noción del trust que ellos tienen con la teoría del patrimonio, que es una teoría francesa, digamos, o sea, como que se desarrolló en Francia, ¿verdad? A mí me parece que es una figura súper interesante como decía en la presentación, por cierto que los abogados ingleses dicen, díganle como quieran, pero eso no es un trust. Claro.
Eh, pero los escoceses tienen una figura que se llama trust desde el siglo XVII, y no es como que después dijeron, cuando llegó el derecho inglés, y dijeron, se parece a eso, empecemos a decirle trust. No, se llamaba trust. Claro. Y se justificaba de manera distinta y se explicaba de manera distinta, y para ello ellos encuentran, los señores escoceses, ellos encuentran que funciona perfecto y que tiene toda la lógica del mundo. Entonces está bien, quizás no tienen razón, pero en el fondo nos permite quizás mirar cómo funcionan este tipo de instituciones desde otra batería conceptual. Claro. Yo Hay que creo explorarlo por lo menos. interesante. Voy ¿Sí? a considerar, Así que te voy considerar ese libro, digamos, para el libro que quiero sacar, si es que la pandemia ya me lo permite, digamos. Bueno, y hay otra persona también que ha hablado mucho de esto, comparando el trust inglés con la idea en Francia, que es un profesor mexicano que se llama Rafael Ibarra. Eh, Él también ha hablado harto de esto, su tesis doctoral es sobre esto, y tiene hartas cosas escritas. También después te doy las referencias ahí Excelente. eh, Sí, para que lo sí. tengas. Aunque él no habla de los sistemas mixtos, que son mucho más entretenidos, obvio. Claro. Y hay un libro gordo editado por Reinhard Zimmermann, y no recuerdo quién más, que no lo debe tener, que justamente son las jurisdicciones mixtas. También un libro editado. Hay Pero varios, hay varios, pero yo creo que el que tú estás pensando es uno de Reinhard Zimmermann con Kenneth Reed, que es un académico escocés que habla sobre, con Kenneth Reed y con Daniel Fisher, que es un sudafricano, que libro es el guatona, libro sí. es el libro que es conocido popularmente como el Southern Cross, que es como la Cruz del Sur, Claro. que la Cruz del Sur se refiere al sistema sudafricano, Sí. ¿verdad? Y después hay otro que es el Northern Cross, que es comparado con Escocia con Luisiana. Perfecto. Que también está en Zimmermann. Es que Zimmermann es alguien que ha estudiado mucho los sistemas Bueno, es mixtos. que Reinhard Zimmermann, para los que no lo sepan, de los que están aquí presentes, porque hay varios alumnos de pregrado, ¿cierto? Reinhard Zimmermann, que es un destacado comparatista y civilista e historiador del derecho. No me atrevería a calificarlo como romanista, pero es un tema más de detalle. Alemán, director del Instituto Max Planck de Derecho Privado en Hamburgo, ¿cierto? Y él fue profesor en Sudáfrica. Él hizo clase un tiempo en Sudáfrica, efectivamente, y ahí escribió, y está la primera edición de ese mamotreto que publicó, que es un libro absolutamente fundamental, digamos, que es The Law of Obligations, ¿cierto? Roman Foundations of the Civilian Tradition, ¿cierto? Que es la Biblia, podríamos decir, de la historia del derecho a obligaciones en la tradición continental, ¿cierto? Desde Roma hasta hoy en día. Y justamente lo que se da es que se da justamente esa mixtura, porque él lo escribió para idealmente, principalmente para un público subafricano, luego se reeditó, ¿cierto?, por Oxford University Press, que es la edición que normalmente circula, la gente la primera sudafricana, y está repleto, ¿cierto?, por ese método, digamos, mixto, ¿cierto?, de cita de jurisprudencia, y de estos textos doctrinarios, pero que en Sudáfrica al mismo tiempo siguen teniendo la calidad formal. Fuentes pueden ser supletorias, pero siguen siendo fuentes, ¿cierto? Y por lo tanto, el derecho romano, de alguna u otra manera, sigue siendo hasta cierto punto derecho vigente, lo cual a los romanistas siempre nos apasiona eso, ¿cierto? Bueno, sí, eso de hecho es el mismo Zimmermann el que tiene una frase que siempre citan todos los escoceses, que él dice que en los sistemas mixtos como que la historia no quedó en el pasado, ¿verdad? No hemos cortado con la historia. Exactamente, y No por hemos eso cortado Sudáfrica con es la un historia. tema, es un caso interesantísimo, digamos, de analizar, digamos. Esta mezcla de Holanda, la tradición holandesa, que es muy particular, además, porque es una tradición romanística más dogmática, digamos, con el derecho anglosajón. Entonces, no, y por eso Zimmermann es un autor que hay que recomendar, ¿cierto? Un referente mundial, digamos, justamente en derecho comparado, y muestra una vez más, ¿cierto?, cómo al final el derecho comparado se nutre o es fundamental siempre su relación con la historia. No es que sea siempre imprescindible la historia, pero No. el derecho comparado, digamos, sin historia como que pierde mucho, y hay materias como estas en que sin historia, como yo puedo decir, tal vez mostrar las diferencias, pero no puedo dar cuenta, fundamento las diferencias, digamos. Entonces me queda un poco trunco, análisis. Insisto, no significa que todos tengan que ser historiadores del derecho, ni mucho menos, pero sí, mirada histórica siempre creo que aporta, y como digo, los casos de África se explican históricamente, digamos.
Bueno, eso era mi mensaje, era ojalá yo a las personas que están aquí las haya dejado quizás algo interesadas en estos sistemas que de repente en el gran mapa pasan un poco desapercibidos, ¿verdad? Porque además son sistemas que no son necesariamente grandes. Sudáfrica es un país grande, pero los otros sistemas no son sistemas enormes, ¿verdad? Y creo que pueden enseñarnos hartas cosas. Yo por lo menos en mi formación en Escocia aprendí, se me abrió una puerta muy grande para empezar a mirar un poco de manera distinta esta interacción, las posibles interacciones entre el common law y el civil law. Así que ojalá que les haya picado el bichito de no olvidarse al menos de estos sistemas que pueden tener muchas Sí, cosas ¿no? Y puede ser que interesante enseñar. para los alumnos que en el futuro que quieran hacer estudios de posgrado, qué sé yo. La gente Así siempre es, piensa, yo ya les he tratado de incentivar, digamos, que piensen siempre en Europa continental, porque siempre la gente piensa como en Estados Unidos o en Inglaterra. por Eh, idioma además, por por idioma idioma. también, efectivamente, pero Europa continental tiene mucho que ofrecer. Y también estos países o estos sectores tienen mucho que ofrecer. Estados Unidos no solamente Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, también puede ser Luisiana. El Reino Unido también Escocia. A la gente, claro, les atraen las universidades pitucas con pastitos y con estilo Harry Potter, pero en Escocia también lo van a encontrar. También van a encontrar Escocia universidades tiene de estilo Harry más, así, Potter. Ahí nació Harry Potter por lo demás, porque nació, el autor es escocesa. en En Edimburgo, así Edimburgo, es. así también van a encontrar Eh, universidades pitucas con enredaderas y pastito bien cortado y gente que toma té y todo eso también. Así que no solamente en Oxford o en Cambridge, también en Escocia, digamos, y pueden aprender. en Y puede ser Edimburgo y incluso más formativo para un abogado chileno, digamos, porque yo creo que además, sobre todo en el derecho privado, fue bien interesante porque una de las razones por las cuales yo hice el doctorado ahí, yo fui primero a hacer un máster en derecho privado comparado y europeo. Y cuando llegué para allá me di cuenta, y aprendí mucho de derecho inglés también, obviamente, y me di cuenta que el acercamiento, la forma de mirar el derecho privado en Escocia era la misma que tenemos nosotros. sí, Lo miran igual, como está esta idea como de unidad del derecho privado, ¿verdad? Y eso en Inglaterra y en Estados Unidos no está. Más tarde se ha ido como un poco unificando y por la influencia de ciertos profesores que han ido tratando como de darle esta idea como más de columna vertebral y etcétera, pero en general la forma de enseñanza inglesa es muy compartimentalizada, por sí, decirlo de alguna forma. Es muy compartimentalizada y cuesta encontrar estos hilos conductores, ¿verdad? Y eso a mí me llamó mucho la atención de Escocia como un ordenamiento jurídico que miraba el derecho privado, igual como lo miramos nosotros. sí, exactamente. Así que eso fue, ya, esto no es, para que, no es una promoción para que se vayan a estudiar a Escocia, pero si alguien, miren, especialmente si alguien quiere estudiar derecho privado, yo creo que tiene mucho más sentido ir a una jurisdicción mixta que ir propiamente a una jurisdicción anglosajona. Por supuesto que tiene también mucho valor lo otro, pero a mí me pareció que Sí, tenía más de todas sentido. maneras. Oye, pero volviendo un poco atrás, que había aquí un comentario que escribió Mauricio Ah, Nostroza, simplemente quería leerlo, ya, dice que hay textos en garantías mobiliarias en derecho romanista, digamos, tradición romanística, ¿cierto?, que han eliminado o limitado la prisión del pacto promisorio, efectivamente, con lo que se facilita este tipo de negocios, ver las últimas leyes de garantías mobiliarias emanadas de la ley modelo de garantías mobiliarias de la OEA. Efectivamente, muchas gracias a Mauricio por el comentario, y efectivamente, digamos, hay veces que se ha ido morigerando esta prohibición, en Chile todavía es absoluta y será absoluta en el Código Civil, hay que ver la ley de realización de la prenda, que es peor todavía, pero efectivamente tal vez el modelo romanístico más importante para nosotros en este sentido es Francia, ¿cierto? Que la reforma del derecho a garantías de 2006, 2007, no recuerdo ahora, creo que fue el 2007, ¿cierto? Consagró nuevamente la fiducia, que es la fiducia romana, y efectivamente la prohibición del pacto comercial pasa a ser relativa. Se permite la fiducia, ¿cierto? Establece la transferencia de propiedad en garantía, siempre con la obligatoriedad de restituir el superflum que llamaban los romanos, o la hiperocha, también lo decían en griego, ¿cierto? El restante. De esta manera se evita diferencia de precio, se evitaba el problema atávico de la fiducia concretore, que era decir, que era abusar del deudor y decirle, oiga, usted tiene un bien de 100 millones, entrégueme ese bien de 100 millones en propiedad para una deuda de 40 millones o 50 millones, para que no hubiera eventualmente una lesión. Y claro, después usted no me paga, me da lo mismo que no me pague los 50 millones, me quedo con el inmueble de 100. Entonces, era una forma de abuso y por eso se prohibió hace ya 1700 años.
se evita ese problema entonces con la obligación de restituir la devolución. Y como romanista, ¿cierto? Mi corazón romanista tengo que decirlo, eso no es un invento de los franceses, lo que pasa es que eso simplemente ya estaba en el derecho romano, en un fragmento del jurista marciano, y por eso ese pacto específico se llama pacto marciano hasta el día de hoy. O sea, el pacto comisorio con obligación de restituir la diferencia de valor. Digamos, viene de, no es porque venga de otro planeta, digamos, no es un ataque alienígena, como alguien dijo alguna vez, la primera dama, ¿cierto?, que hablaba de ataques alienígenas, sino que se refiere a un jurista que tuvo la mala suerte de que no lo bautizaron, porque era pagano, ¿cierto?, pero que le dieron el nombre de marciano, digamos. Así que efectivamente Francia ahí es el principal modelo para nosotros, en el sentido de ir superando esta prohibición, pero uno podría avanzar más todavía, no solamente Francia, sino que a mirar derechamente Escocia, el Quebec o Luisiana. Así que gracias, Mauricio, por el comentario. Y muchas Y gracias. bueno, creo que ya estamos en la hora, estamos en la hora. 4:05. No habiendo más consultas, estuvo muy interesante el debate, ¿cierto? Los comentarios, así que agradecemos nuevamente a la profesora María Isabel Gatica por su interesantísima y muy clara, además, exposición sobre qué podemos aprender de los sistemas jurídicos mixtos, y desde ya los invitamos a todos a seguir participando en estas sesiones del Seminario de Derecho que han, ¿cierto? Lo quieran o no, quedan inscritos, quedan anotados en una base de datos, aquí la protección de datos personales, quedan en una base de datos, así que para las próximas sesiones les debería llegar la invitación. Y por supuesto la profesora Gatica siempre está aquí invitada, ahí voy a para estar en la próxima sesión. siempre que quiera. Y les adelanto desde ya que estamos organizando con la profesora Gatica un seminario en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿cierto?, sobre responsabilidad por declaraciones y garantías, precisamente importación e introducción del common law de Estados Unidos específicamente a contratos de compraventa de acciones de sociedades anónimas en Chile, en materia de fusiones y adquisiciones. Así que es un tema también que toca cuestiones de derecho civil y derecho comparado, y debería ser entre fines de mayo y principios de junio, así que también les podemos enviar la invitación a todos que quieran asistir. Así que eso sin más, nuevamente agradezco a la profesora Gatica, muchas gracias a todos por su asistencia y será hasta la próxima. Gracias, nos Chao. vemos la próxima. Chao, chao.